después de la conferencia de la doctora Arias y del doctor Granados, creo que pues es un continuo muy importante desde las indicaciones de la evidencia científica y también de nuestras realidades. Y quiero como dejar esto sobre el plano para que lo revisemos ahora que vamos a hacer un ejercicio de evaluación en una unidad funcional oncológica, porque por ejemplo estas realidades que nos cuenta del PET el doctor Granados, yo las desconocía y a veces en ciertas ciudades hay muchas limitaciones y no es la realidad del país y esto hay que ponerlo en contexto y hay que ponerlo en contexto con esto que vamos a revisar del ultrasonido endoscópico. No tengo conflictos de interés para esta charla y voy a empezar por el final. El ultrasonido endobronquial con biopsias por TBNA claramente ha ganado un papel en la estadificación de pacientes con opción curativa. Es un examen que en los estudios de sensibilidad y especificidad tiene un muy buen comportamiento y en ese grupo que nos hablaban ahora, tanto el doctor Granados como la doctora Arias del N oculto, que es el que nos preocupa a todos y que en algunas series puede llegar a ser del 20%, tiene un papel importante. El material que se obtiene es óptimo para hacer todo el análisis genético y de costo efectividad, que la mayoría son europeos o norteamericanos, donde habla de que es costo efectivo frente a videomediastinoscopia, pero no tenemos estudios en nuestro medio y el acceso está limitado porque es un estudio que no está dentro del plan de beneficios y el número de consolas que hay en el país. Todos conocen que la sonda de ultrasonido endobronquial permite hacer biopsias en tiempo real. A través de este cristal piezoeléctrico se hace un barrido de las estaciones mediastinales que nos contaban ahora en la charla de anatomía y aquí ven salir la aguja en tiempo real para hacer los aspirados. Tiene una aguja especial que se debe utilizar una por paciente y vamos a ver salir la aguja específicamente. Siempre lo decimos y no nos cansamos de decir que hacer un estudio invasivo por EBUS requiere un staff entrenado con tiempo y preparado, con citopatólogos, neumólogos entrenados, con el tiempo y con la experticia. Y cuando uno revisa la sensibilidad y la especificidad que reportan los diferentes estudios, pues probablemente cada centro tendrá que revisarse por el volumen que tenga, por la experticia y por el grupo de patología que esté revisando las imágenes. El EBUS tiene utilidad en todos estos puntos, pero nos vamos a detener en la estadificación mediastínica, que es donde vamos a tener más dificultades. Específicamente con EBUS y EBUS tenemos acceso a todo, excepto a estaciones 5, 6, a veces con dificultades a las 2, pero en general podemos hacer un barrido invasivo adecuado si los ganglios son mayores específicamente a 5, 6 milímetros. Hay centros expertos que biopsian ganglios menores a este tamaño, pero en términos generales esto va a tener dificultades. La estadificación, doctores, no nos cansamos de decir la importancia que tiene el ejercicio cuidadoso que se debía hacer, fundamentado idealmente en una junta multidisciplinaria, porque es lo que le va a brindar la mejor opción de tratamiento al paciente y por tanto debe ser un alto en el camino para los pacientes. El N en la octava estadificación del TNM no cambió, sigue siendo igual, pero pues aquí está toda la discusión de si es N1 simple o si es N1 múltiple, etcétera, las estaciones, los saltos en las estaciones, pero por el momento seguimos igual y el N es el que tiene más peso para definir la sobrevida de los pacientes. Más que el T y más que, obviamente que cuando el paciente es M, que es la mayoría de los pacientes, pues va a tener un pronóstico ominoso, pero donde más dificultades tenemos es en el N y este estudio del año pasado es solo para mostrarles que en centros especializados donde tienen pacientes en ensayos controlados aleatorizados, cuando hicieron una correlación entre el TNM clínico y el TNM patológico en una correlación con datos en el seguimiento de los pacientes, encontraron que había desacuerdo en la mitad de los casos
y que donde había más dificultades para una adecuada estadificación era en el N. El 38% clasificó mal la enfermedad nodal y esto claramente va a tener que ver con el pronóstico y ahí es donde debemos ser muy cuidadosos y tratar de ofrecerle al paciente lo mejor y lo que tengamos más rápido para poder hacerle la estadificación y no pues someterlo a tiempos más prolongados que van a tener una incidencia negativa en el pronóstico. Específicamente, entonces, hablando del EBUS, el EBUS podría permitir a través del EBUS estadificar, por ejemplo, glándula suprarrenal izquierda y específicamente del N debe hacerse un estudio ordenado de N3, N2 y N1. Está toda la técnica descrita del número de pases que se deben hacer, si en los centros que lo tienen de tener el citopatólogo en la sala, con un nivel de complicaciones severas que es menor al 2%. ¿Qué hay en cuanto a costos? Haciendo un paralelo en que lo mostraron ahorita del PET, los costos en el país con todas las muestras, las agujas, los costos de importación está alrededor de unos 5 millones de pesos el estudio. Y para la semana pasada, las dos empresas que importan consolas para el país, o sea, los traductores con la sonda, reportaba 8 consolas en el país. En Bogotá hay 3 equipos, hay 2 en Cali y otros en 3 ciudades del país, pero claramente hay limitaciones de acceso para el examen. El examen está definido que tiene la capacidad de hacer todo el procesamiento de muestras genéticas, está de poderse procesar inmunistoquímica, pero como les decía ahora, requiere una estrecha articulación con el equipo de citopatología para que las muestras no sean insuficientes y no se tengan que repetir estudios. La gran pregunta con el EBUS es si el EBUS da una estación positiva, sea N1, N2, N3, pues claramente ahí tenemos un examen diagnóstico. El problema es frente a un PET-TAC, un PET-CT con TAC anormal y un EBUS negativo, ¿qué posibilidades tenemos de tener un N oculto? Este es un estudio que conocen la mayoría de ustedes, el estudio AST, que ya tiene una segunda versión tratando de revisar este escenario. Y aquí se reportan hasta un 20% de estudios positivos, de N oculto positivo, y de ahí sale la recomendación de hacer una mediastinoscopia confirmatoria cuando la posibilidad de N2, N3 de ser positivo sea muy alta. Los estudios de costo-efectividad están hechos, las evaluaciones costo-económicas, el problema es que no tenemos en nuestro medio donde las realidades económicas, por ejemplo, de una videomediastinoscopia son diferentes. Las guías mundiales, la del NCCN dice, haga la estadificación de mediastino con lo que tenga, con una biopsia quirúrgica, con EBUS, broncoscopia con navegación o mediastinoscopia. Trate de que sea un estudio rápido, óptimo y lo que el centro tenga más experticia en hacer. Estas son las guías europeas que traen un algoritmo pues conocido donde si el PET-CT es negativo, o sea, tenemos imagen de mediastino normal o negativo, es la posibilidad de clínico es N0, es un tumor periférico menor de 3 centímetros, el paciente podría ir directamente a cirugía y ante riesgo de N2 o N3 de moderado a alto, el paciente debe ir a estadificación invasiva de mediastino. Se va a través de ultrasonido endobronquial o de videomediastinoscopia y aquí en el algoritmo con una posibilidad muy alta y un riesgo muy alto, el paciente con EBUS negativo debería ser llevado a videomediastinoscopia, aunque ahorita nos va a mostrar el doctor Peláez que algunos grupos lo ponen equivalente y podría uno estadificar el mediastino a través de la cirugía. Esta es la guía española que trae un algoritmo muy similar. Esta es como la visión de futuro que trae el AJCC en cuanto a estadificación y es toda la aproximación con factores pronóstico, con modelos de riesgo de recaída y con esa personalización de la aproximación para pronóstico y tratamiento de los pacientes. Y ya para cerrar, entonces recordarles que el EBUS es
está aceptado, tiene los estudios y debe ser el estudio de abordaje para ese grupo de pacientes con opción curativa. Siempre hacer un ejercicio cuidadoso de cuánto es el riesgo de N oculto del paciente. Las muestras rinden, pero quiero que abramos la discusión en la mesa redonda que vamos a tener en un ratico en cuanto a nuestras limitaciones de acceso, costos y los tiempos de acceso para el examen. Muchas gracias a todos.